Pero si usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar muchas razones que no son aplicables al presente. Y yo me reía la semana pasada cuando preparaba el otro sermón, porque hay muchos hermanos que me han dicho: pastor, yo quiero que venga a mi casa para bendecir mi casa, dedicar mi casa al Señor. Y yo estaba leyendo eso, uno de los pasajes de Deuteronomio, que cuando se hacía eso, se dedicaba a la casa al Señor, pues usted vendía la casa y le daba el dinero a los sacerdotes. Y entonces es que se bendecía la casa. Y yo decía: ¿cuántos hermanitos quieren dedicar su casa al Señor? Y si usted sigue el Antiguo Testamento, va a encontrar muchos pasajes que pueden ser mal aplicados para que usted se desborde y el falso pastor, el falso profeta, lo que sea, termine siendo un ricachón a cuesta suya. Por supuesto que eso no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña un salario. Y un salario bueno. Un salario justo. Aquellos que enseñan bien, un doble porción, dice la palabra, ¿verdad que sí? Lo dice ahí. ¿Cuál salario? Es fácil, hermanos. Todos nosotros que somos amigos de Google y todos los que usamos Apple y somos amigos de Siri, ¿verdad? Podemos saberlo. Siri, what is the median salary of a pastor in U.S.? The answer is about $41,700 per year. Hasta Siri sabe. Entonces, no estoy, escúchame bien por favor, en ninguna manera reclamando algo para mí. Si la iglesia quisiera pagarme eso ahora mismo, yo fuera el primero en decir que no. No quiero que me malentiendan. Simplemente quiero enseñar que el salario es lo que es correcto para la iglesia, no una cantidad indefinible que sigue y sigue y sigue y ayuda a que personas se vuelvan millonarios a cuesta de la iglesia. Es más, la palabra de Dios enseña en Tito y en Timoteo, cartas pastorales, que una de las cualidades de un pastor es que no le guste el dinero, que no sea entregado al dinero, ¿ok? De modo que cuando usted vea a un pastor, primero sea cuidadoso a la hora de mirar y a la hora de juzgar lo que tiene. Porque si el pastor fue una persona que ha sabido manejar bien su dinero, si es una persona que ha sido negociante y ha hecho buenos negocios y ha tenido buen dinero, pues va a tener una buena casa, va a tener un buen carro, pero no es con su dinero, es con el dinero que él hizo. Entonces, antes de juzgar a cualquier pastor, simplemente por lo que vemos, tenemos que aprender de dónde salió. Y si salió del dinero de la iglesia, bueno, con un salario nadie se compra un avión, eso es claro, ¿verdad? Entonces, pues eso es un falso, un descarado. Pero si aprendemos que la persona es el dueño de Southwest, una línea aérea, pues es posible que tenga un avión, ¿sabe? Y bien merecido. Se lo ganó y usted calladito porque ese es su dinero. Entonces tengamos que ser sabios al respecto. Voy a predicarles 10 minutos más y quiero regresar al pasaje original. Primero a los Corintios capítulo 16. Versículos del 1 al 4. Y hemos hablado simplemente de razones por las cuales dar bíblicamente, que nos dicen cómo usted debe dar, cómo, para qué, con qué propósito, con qué razón. Ahora entendamos el resto del pasaje y terminamos en 10 minutos. Dice: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Nótese lo siguiente, que estas ofrendas, en este caso es en la iglesia de Corinto, pero en muchos otros casos es en todas las otras iglesias, es algo común. Se le pedía a la iglesia para bendecir la iglesia. Eso es lo que es bíblico. Hoy en día sí se puede recibir grants y demás del gobierno, está bien, pero no debe ser jamás. Nunca debemos entregarle al gobierno ni a ninguna otra institución mundana no cristiana la bendición, ¿ok? Y el control de lo que hacemos en la iglesia a través de las finanzas. Nótese que cuando los recursos tuyos dependen de una fuente, esa fuente, a la larga o a la corta, va a manejar, va a dictar cómo tú usas esos fondos. Si tú dependes de esos fondos, pues tú vas a hacer lo que sea necesario para alcanzar esos fondos. Y es por eso que el dinero de la iglesia sale de la iglesia.
Y Dios está comprometido con bendecir a los hermanos de la iglesia para lo que los hermanos de la iglesia den cada uno el primer día de la semana, ¿verdad? Lo necesario para la iglesia. ¿Verdad que sí? Creo que está muy claro allí. De modo que es del pueblo de Dios, de cristianos para cristianos. No necesitamos, aunque puede ser bien recibido, pero nunca podemos depender del dinero y ofrendas de cualquier institución o cualquier persona que no es cristiano. ¿Ok? La dependencia es de cristianos para cristianos. Y cuando se le daba, por ejemplo, a los pobres en Jerusalén, tenemos que entender que había una administración, creo que ya lo mencioné ahorita. Eso también estaba incluido allí, era para la necesidad total, no solamente la necesidad material, sino toda la necesidad que había en el pueblo de Israel. Deberían seguir un mismo procedimiento que les di a las iglesias en Galacia. El primer día de cada semana, ahí nos habla de la frecuencia. El primer día de cada semana. Pastor, y si pues yo gano una vez al mes, está bien, tú eres una excepción. Pero escuche y entienda lo que el apóstol está enseñando. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte de dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de un golpe. ¿Qué nos está enseñando eso? Nos está enseñando que cada vez que recibimos, es lo que dice literalmente, separemos una porción. Y separemos una porción para darla ¿a quién? Oh, a los necesitados. Sí, a los necesitados, pero ¿a través de quién? A través de la iglesia. Pastor, es que ser generoso no tiene que ver con darle a la iglesia. Sí, está bien, tú puedes ser generoso sin darle a la iglesia, pero si tú eres cristiano, la palabra de Dios te manda que debes dar y debes dar a la iglesia. Y sí, eso no te quita a ti el privilegio de dar a un nivel personal. Es muy común que haya muchos creyentes que quieran hacerle frente, que muestren cierta rebeldía a estos principios, ¿ok? Que muestren cierta rebeldía a estos principios porque quieren manejar lo que ellos quieren dar y decir, no, yo voy a ser generoso, pero voy a darlo a la persona que está necesitada allí y a la persona que está necesitada allí. Bueno, eso es bueno que tú lo hagas. Debes hacerlo. La palabra nos habla del buen samaritano, ¿verdad? Fue algo personal. Esa persona no fue corriendo a mirar a los sacerdotes y pedirle una ofrenda. No, él sacó de su bolsillo y dio. Y lo dejó hospedado. La palabra nos enseña eso. La palabra nos enseña, Santiago, el hermano de Jesús, nos enseña que no podemos a un hermano que está en necesidad, alguien a quien conocemos, alguien que es parte de la iglesia, entiéndame bien, que está en necesidad, decirle, pues ve y que estés bien, sabiendo su necesidad y teniendo los recursos para suplir esa necesidad. Tenemos que mostrar el amor al darle de nuestras finanzas. ¿Hay una aplicación personal? Claro que la hay. Pero entiéndase que la costumbre de la iglesia es lo que evidentemente está enseñando el apóstol Pablo aquí, es que se reunían cada primer día de la semana. ¿Dónde se reunían? En lo que nosotros llamamos iglesia. Se reunían todos juntos y allí es que se daba esa cantidad que habían separado. Eso de separarlo nos habla de una preparación. Nos habla de dar una cantidad equitativa a lo que tú ganas. Si es el 10% o no, eso no es lo importante. Ya vimos el domingo pasado que no es lo importante. Pero lo importante es que tú puedas dar equitativamente. Si tú ganas mucho, pues debes ser generoso. Y si ganas poco, no te llenes de autocompasión diciendo yo no puedo dar, porque así entra el enemigo para hacerte una persona mezquina. Todos, cada uno, dice la palabra de Dios, cada uno, cada primer día de la semana debe dar. Permítame terminar, me quedan 4 minutos, terminar con el pasaje que es el contexto del pasaje que leímos inicialmente, 2 Corintios, capítulo 9. Y aquí nos habla de la cantidad. ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto debo dar? Bueno, ya en la primera carta él les había dicho, de la cantidad que tú ganas, separa una parte. Yo estuve a punto de nombrarle a este sermón, Dios es Dios y no un mendigo. Y no lo nombré así porque quizás era un poco fuerte, pero la realidad es que Dios es Dios y no un mendigo.
A Dios le place cuando tú separas. Desde que lo ganaste, eso se llama buena administración, eso se llama ser buenos mayordomos, eso se llama budgeting, eso se llama presupuesto. Hay un presupuesto para esto, hay un presupuesto para aquello, y uno de los presupuestos debe ser para dar. Sí, para dar a la iglesia y para dar en lo personal, pero debemos separar un parte del dinero para dar. ¿Cuánto? Proporcional a lo que ganaste.